Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, oremos. Padre, gracias te damos en esta mañana, te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno venir a congregarnos, Señor. Tú depositas una semilla que crece cada día en nosotros, Padre. Alimentas, riegas este campo, Señor, este campo que es tuyo. Y hoy queremos suplicarte que nos bendigas. Bendigas el esfuerzo que tú has puesto en el corazón de los hermanos para venir a este lugar. Gracias porque tu palabra dice así, que tú eres el que produces el querer como el hacer por tu buena voluntad, y ellos han sido sensibles a tu voz para estar acá. Pero también mira a aquellos que por razones verdaderas, por imposibilidades, Señor, algo de fuerza mayor, no pueden estar acá. Y te pedimos que ellos también puedan ser bendecidos de una manera especial. También bendecimos a aquellas personas que nos escuchan por primera vez, y que tu palabra sea edificándoles, y más allá de edificándoles, produciéndoles respuestas. ¿Por qué no, Señor, restauración a sus vidas? Esto lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, estamos estudiando Primera de Pedro y hemos terminado el capítulo 2, empieza el capítulo 3 y hoy vamos a meditar en los primeros 6 versículos. Para llegar hacia este tema, quiero decirles que el hombre y la mujer son iguales, por supuesto, ante Dios, aunque tienen deberes y privilegios cristianos diferentes. Y hago la afirmación de cristianos, diferentes privilegios y diferentes deberes. Y el desconocer, por ejemplo, estos deberes hará que la vida sea a veces más complicada o aún insoportable cuando usted mire el tema que voy a hablar acerca del papel de la mujer en la familia y de cómo no es tan fácil, pero cómo sí es posible, mucho más cuando estamos frente a una sociedad que piensa muy diferente de lo que la Escritura dice. El título para hoy: la mujer, su aporte. La mujer, su aporte. De hoy en 8 días, espero Dios me pueda ayudar para hablar el hombre, su aporte. La mujer, su aporte. El apóstol Pedro nos ha venido hablando de testificar, de dar testimonio, del interés sincero de Dios de alcanzar a otras personas. Y una forma de alcanzar a las personas es por medio de un testimonio real para aquellos que están creyendo en Jesús o van a creer en Jesús, pero también para tapar las bocas de aquellos que están pendientes y denigran de la fe cristiana. Hasta aquí Pedro ha hablado de la buena conducta que debe tener el creyente en la sociedad, y nos dejaba ver en capítulo 2, 13 al 17, nos dejaba ver el asunto en cuanto al gobierno. Luego el asunto frente a los patronos o a los amos en el área laboral. Y hoy vamos a hablar de la familia un poquito, tomando en todas las áreas el ejemplo de la actitud que tuvo Cristo. Esa actitud fue descrita en 2, 21 al 25. Ahora la familia, primeramente, como siempre, primero las damas, la mujer. Primera de Pedro 3:1 nos va a hablar de este tema y dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Este es un mandamiento, no es una opción. Y el tema es complejo, pues no es fácil de recibir y de digerir, igual que nuestra actitud frente a la política.
o a los gobiernos, lo mismo, o a los patronos, es igual. Aquí este tema también y hoy es un poquito complicado o complejo, pero debemos partir de un hecho, del hecho de que para Dios hombres y mujeres son iguales, siempre han sido iguales, y aún después de la caída del pecado mantiene Dios esa posición, cuando viene Cristo también, y ahora en medio de esta época de igual forma. Voy a recordar dos versículos, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo. Génesis 1:27, por ejemplo, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y en Cristo Jesús, Dios confirma esto, y hablando de condiciones externas, nos va a decir que en Cristo Jesús también hombre y mujer son uno solo. Mire, hablando de condiciones externas, también nos habla de otros grupos. Por ejemplo, Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Vamos a mirar en esta mañana tres características de una mujer creyente, que la primera ya la dije, y es la sujeción. La mujer creyente es sumisa, sumisa. Y el texto inicia así. Primera de Pedro 3:1 dice: asimismo vosotras mujeres. Y cuando dice asimismo es como Cristo, como la actitud que tuvo Cristo, así debe ser su actitud. Porque hablamos que el texto anterior de 2:21 al 25 decía: dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces Cristo se sometió, así háganlo ustedes a sus esposos. ¿En qué se sometió Cristo? Se hizo hombre y participó de carne y de sangre y de todo lo que ello implicaba. Y dice: estad, como un estilo de vida, deben aceptar la autoridad dada por Dios a sus esposos. Y es difícil, no solo para mujeres sino para hombres, pensar en este tema. La palabra sujetas o sujeta es una palabra en griego con H, hupotazo, hupotazo. Y hupo, la primera parte es estar bajo, y tazo es orden, ordenar. Bajo, orden. Pero hay que aclarar, no es bajo órdenes, no es bajo la orden del hombre, sino bajo un orden. Hay un orden. Así como en una nación debe haber un orden y debe haber un presidente, como una ciudad debe haber un alcalde, como en una casa hay, todos somos iguales, pero hay papá y mamá. Así, un orden, sencillamente hay un orden. Y es estar bajo un estado temporal por la caída. En la Nueva Traducción Viviente me gustó Génesis 3:16, esa versión, porque me parece muy clara de lo que pasó allá. Una vez el hombre peca, el Señor le da una sentencia, y a la mujer también le dice algo. Y como hoy es el caso de la mujer, entonces vamos a mirar qué le dijo a la mujer. Génesis 3:16 dice: luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Entonces habla de controlar y gobernar. Entonces lo que está diciendo la Biblia es que una tendencia en la mujer va a ser el control. Ella procurará
controlar al hombre. Esto no se puede desvirtuar si usted dice, pero es que no se dejan controlar, eso es otra cosa diferente. Es la intención siempre de control. Pero Él gobernará sobre ti. Él deberá tener gobierno sobre ti. Ahora, un gobernante tiene que presentar cuentas a quien le dio ese privilegio y esa responsabilidad. ¿Quién le dio ese privilegio? Dios le dio ese privilegio. Él tiene que responderle a Dios. Y podía uno pensar, abrir una pregunta, ¿será que en Cristo no se quita esta condición? Porque ya no hay judío ni griego, ya no hay, entonces ya llegó Cristo, ya estamos bajo la gracia. ¿Será que se quita esa condición? No se quita. ¿Por qué? Porque así como no se quita los dolores de las preñeces y la muerte del ser humano, aunque recibamos a Cristo, pues igualmente no se va a quitar esta condición de gobierno. El deseo de controlar a su marido o no dejarse guiar por él es el resultado de una naturaleza caída. Y todos nosotros tenemos una naturaleza humana y batallamos contra esa naturaleza. Pero se puede rendir esa naturaleza si nos rendimos al Espíritu Santo. Hablando de la conversión, el Señor habló de un yugo. Tomad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y usándolo como ejemplo para lo que estamos hablando, obedecer los mandamientos de Dios no son gravosos, porque por su Espíritu somos capacitados para poderlos hacer. Diciéndonos que la mujer que tiende a alejarse de Dios le será difícil o casi que imposible someterse, pero si está en las manos de Dios, será más un privilegio y un disfrute. Podemos disfrutar de los mandamientos que el Señor nos da. Por supuesto que una pareja cristiana que busca a Dios, el hombre buscando a Dios, la mujer buscando a Dios, los dos buscando a Dios, si son considerados amorosos, creo que tendrán muchos conflictos, pero en este punto lograrán tener soluciones. Y quisiera hablar un poquito de cuando una mujer tiene un esposo que no es creyente, porque el texto nos va a hablar de testimonio. ¿Qué si tiene un mal esposo no creyente? ¿Qué? Primera de Pedro 3:1 continúa diciendo: para que también, al sujetarse las mujeres, los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Está hablando esposas que conocen a Dios después de estar unidas en matrimonio, considerando vuestra conducta casta y raya respetuosa, no irrespetuosa, sino y raya respetuosa. Entonces ya nos empieza a introducir el tema de lo que estaba pasando y de lo que el apóstol Pedro le habían dicho o estaba viendo en aquel entonces. El poder de una conducta es más fuerte que las palabras. Que una mujer puede ganar a su esposo para Cristo, que una mujer puede hacer que en su esposo haya cambios. Yo siempre he creído eso. Cuando alguien me dice, está imposible en mi hogar, esto ya no se puede. Si uno de los dos se llena del Espíritu Santo, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, en ese pulso, en ese ir y venir, Dios nos va a dar victoria, porque para esto apareció Jesús, para deshacer las obras oscuras. Donde está el Espíritu, allí hay libertad, y más versículos podíamos decir. En el Imperio Romano, la mujer gozaba de pocos derechos.
La mujer en esa época tenía derechos por pertenecer a un linaje, tenía derechos por su padre, solo por su padre. O sea, imagínense las mujeres que no tenían un padre, a lo que tenían que someterse. Entonces, desafortunadamente, todo era por medio del hombre. Entonces, casi que el padre procuraba endosar, entre comillas, esos privilegios que tiene mi hija y buscarle un esposo para que ella, como ciudadana, pudiera mantener los derechos. Muchos dicen que la Biblia es machista. La Biblia no es machista. La Biblia fue escrita en un contexto machista. Eso es otra cosa diferente. Por eso suena como machista, porque está hablando de un contexto claro de machismo. Entonces, resulta que allí una mujer que ya no está bajo su padre y está bajo su esposo, conocía de Jesucristo. Vaya problema en el que se metía, porque era un desafío, porque el hombre era como dueño, su esposa era como su posesión más alta, y que una mujer lo desafiara de esa manera, de convertirse y de cambiarse de religión. Y yo creo que eso no ha estado tan lejos en épocas antiguas, en unas décadas antiguas, generaciones anteriores. Fue un problema grande que una hermana se convirtiera al Señor. Habrá sufrido muchísimo. Pablo escribió en defensa de la mujer creyente. Entonces, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 13, le dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Por lo mismo, porque por su conducta puede llegar a alcanzarlo. Tiene que luchar, tiene que esforzarse. Si un hombre no permite confesar su fe, si un hombre permite a su esposa o permitía confesar su fe abiertamente, el consejo era no se separe, porque habían excusas para divorciarse, como hoy de pronto alguien podía usar más adelante en los textos que voy a leer, una excusa para divorciarse. Pero si este hombre por causa de Cristo la tratara mal y quisiera abandonarla, quedaría en libertad. 1 Corintios 7:15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, solo en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Y también podríamos hablar de otro tipo de atropellos, no solo la fe. ¿Y qué nos va a decir? ¿A qué nos está diciendo aquí? Claramente los textos que venimos leyendo, que primero es el Señor y luego el esposo. Que la hermana tiene que decir, ay, oye, qué pena, no, hoy no vamos por allá, no, ay, qué pena contigo, ahí está todo lo que tengo que hacer, están tus obligaciones, están mis obligaciones, qué pena contigo, pero yo voy. Hoy no va nadie a la iglesia o tal cosa, no, qué pena contigo, voy a arreglar los niños y voy a ir y los voy a llevar. Entonces, además de los conflictos que todas las parejas tenemos, se empeoran los conflictos cuando no tienen la misma fe. Y también pueden tener la misma fe, pero cuando no tienen la misma llenura del Espíritu. Entonces viene esa guerra que hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Por causa de Cristo hay que sufrir. Dice, padecerá persecución. Pues bueno, a veces tenemos que pasarla con nuestra propia esposa o con el esposo de ustedes. Tendrán que pasar esa persecución, porque la sujeción es en el Señor, diciendo que primero es el Señor. Primero es el Señor. O a menos de que estemos bajo los mismos rangos de la esclavitud o políticas de la esclavitud
del mundo romano. De algo nos puede servir ciertas libertades, grandes libertades, pienso yo, que las mujeres han ganado en la sociedad. Y también nos enseña que los que son solteros no deberían unirse en yugo desigual con los que no creen o tienen la misma fe. ¿Por qué? Porque el Señor nos está ayudando a prevenir, nos está advirtiendo. Y usted no ha hablado con personas después, yo llevo más de 30 años de cristiano y unos 24, 25 años de haber sido ordenado como pastor. Y en todos esos años me he encontrado personas que dicen, pues pastor, la verdad, mi papá me lo decía, mi mamá me lo decía, mi mamá me lo dijo, pero pues ya mis hijos tienen, uno tiene 17, la otra tiene 13, pero yo fui desobediente. Y todo el tiempo lo que he tenido es una falta de paz. Porque la paz es lo más grande y por lo cual debemos luchar. No por obtener una casa, no por obtener un recurso, no por levantar a los hijos. No, todo eso es lo normal, pero la paz de Dios es lo más importante. Y a veces nosotros nos metemos en esos líos. ¿Qué sucede? ¿Qué puede pasar entonces si la mujer, el esposo le permite la libertad de expresar su fe y ella es paciente y ella con su buena conducta lucha por ganar a su esposo? Aquí nos dice 1 Corintios 7:16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Animando a no divorciarse, a menos que hayan atropellos como inmoralidades permanentes, malos tratos, golpes, que son causas justificadas para que se piense en separarse. Entonces, ¿qué caracteriza a una mujer cristiana? Primero, ella es sumisa. Segundo, es sobria. Y aquí nos va a hablar de aspectos también de la conducta de ella. Es sobria en su forma de lucir su belleza o en su forma de promover su belleza o mantenerla. La mujer determinará cómo quiere ser mirada. Si solo por su belleza o si también por su personalidad y por su espiritualidad. En lo que ella invierta más su tiempo, la definirá. Y podemos pensar en qué invierte más el tiempo una mujer. Primera de Pedro 3:3 dice: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. No sea. ¿Por qué no sea? Porque ustedes son pueblo de Dios. En Primera de Pedro capítulo 2 y 9 y 10 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes no siguen la corriente de este mundo. ¿Creen ustedes que la mujer creyente se puede enredar en este tipo de vanidades y de excesos? Yo creo que sí. Entonces el texto es una invitación a la moderación, pero hay que ser equilibrados, porque nosotros vemos corrientes dentro de las iglesias, corrientes de personas o iglesias que muestran que los pastores, desde los pastores hasta las pastoras, deben lucir y echarse en todo cuanto puedan y colgarse en todo lo que puedan colgarse dentro de sus manos con excesos.
y hablar que el evangelio es eso, el evangelio es prosperidad, el evangelio es abundancia, el evangelio es plenitud, y fundamentarse en ello y enseñarle a los demás. Porque si ustedes como pastores le enseñan a la gente a hacer eso, la gente lo hará. Pues bien, ¿dónde está la moderación? Pero también es una invitación a la moderación, mas no al descuido, que es una cosa que también lo podemos ver dentro del pueblo evangélico en cierto grupo de personas que viven de forma descuidada. No se actualizan un poco. Sí debemos ir un paso atrás de la moda, pero no debemos parecer extraterrestres, porque somos seres humanos. Es igual como si yo me pusiera algo y dijera, soy pastor. Algunas personas piensan que por su modestia dicen soy cristiano, soy cristiana. Pero es una modestia que puede ser del corazón, pero debe tener sabiduría, abrirse a la posibilidad de que el Señor le motive, y mucho más si es casada. Entonces no es un llamado al descuido. La Biblia nos invita no solamente a ser, sino a parecer. Y uno mira cómo el Señor permitió que Cantar de los Cantares apareciera por ahí. Mire, Cantar de los Cantares, capítulo 1:10 y el capítulo 4:11. Mire lo que dice esta descripción que hasta emociona. Yo leí y me sentí emocionado de lo que dice. Inspira. Mire lo que dice. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. Verso 11. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. ¿Cómo le parece eso? Tenemos vida eterna, pero estamos en la tierra. Y entonces aquí nos va a hablar que efectivamente hay accesorios. Aquí hay accesorios. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, entre tus aretes que cuelgan de tus orejas, tu cuello entre los collares. Y después va a hablar de condiciones de aseo. Tu aliento es fascinante, provoca darte un beso. Pero es posible que haya descuidos cuando las personas se casan, ya no interesa, entonces ya no se lavan los dientes 3 veces al día, sino una. Ya no importa. Si habrán descuidos o no habrán descuidos. Puede haber posibilidades que un hogar en alguna parte se enfríe por la actitud que tienen. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y por naturaleza es agradable acercarse. Luego también nos va a hablar del perfume. La mujer de Dios no debía tener una excesiva preocupación sobre estas cosas que tenían las mujeres del Imperio Romano, de arreglos que buscaban quizás atraer a los hombres. Las mujeres de Dios cuidan su alma como también su aspecto. Primera de Pedro 3:4 habla, no se enfoquen en su atavío externo, y dicen que se enfocan las personas. Y el versículo 4 dice, no en el externo, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Diciendo que la preocupación de la mujer debe ser agradable a Dios.
primeramente. Hay una gracia particular y suficiente en la mujer. La mujer de por sí es atractiva. ¿No le parecen, hombres? ¿No les parece? No se hagan, hermanos, acá. No se hagan. Hay algunos que hoy no pudieron venir la esposa y no vino su esposa, al menos las mujeres son atractivas de por sí mismas. Desde que éramos niños, ¿qué se ponía una mujer? ¿Cómo se pintaba o cómo no? Y uno de niño sentía la inclinación de mirar a la niña. Eso es algo. Pero además de eso, es aumentado por la belleza que Dios pone en ella como fruto de que ella vive para Él. Alguien decía que las mujeres y los hombres de Dios somos atractivos. La persona que se llena de Dios tiene un atractivo particular. Proverbios 31:30 dice: el encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada, hablando de lo interno. Sumamente alabada con sus buenas obras. Las buenas obras, el desarrollo de su personalidad, de sus capacidades, la concentrará en su propósito de vida y la hará ser reconocida, honrada. La mujer no es un objeto sexual, sino el aporte más delicado, más hermoso, colorido de la naturaleza. ¿Eso de dónde sale? Dios la creó así. La mujer de Dios desarrolla todo su potencial y tiene más cosas que la realzan frente a un hombre. Los hombres somos muy simples. La mujer es increíble. La mujer mira por su hogar, la mujer mira por uno, la mujer mira por su trabajo. Que la mujer trabaje es desde Proverbios 31, versículos 10 hasta el 31, nos va a hablar todo lo que ella hacía desde esa época, diciendo que la mujer es protagonista completamente en la sociedad. 1 Timoteo 2, 9 al 10 dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. En la antigüedad las mujeres invirtieron eso y hubo un juicio que se describe en Isaías 3:16 hasta casi el capítulo 4:1, donde las mujeres se enfocaron solamente en la vanidad y se enfocaron en el mundo, como nos puede llegar a pasar aún dentro de la misma iglesia del Señor. Y hubo un juicio y hubo una desgracia. Mire lo que dice Isaías 3:16, 17. El Señor dice: la hermosa Sión es altanera, estira su elegante cuello, coquetea con los ojos y camina con pasos delicados, haciendo sonar los brazaletes de sus tobillos. Por eso el Señor le mandará costras a su cabeza. El Señor despojará de todo lo que la embellece: adornos, diademas, collares con forma de luna creciente. Que la falta de su moderación le ocasionó en ese tiempo un juicio. Entonces, ¿qué caracteriza a una mujer de Dios? Es sumisa, es sobria y, por último, es sabia. ¿En cuanto a qué? Es una mujer devota, con una profunda relación con Dios. Ella define bien sus prioridades. Su prioridad es la búsqueda de la belleza interna, primero que todo. Tiene un espíritu como consecuencia tranquilo. Algún hombre dirá: ay, pastor, ¿dónde se consigue? ¿Dónde se podrá conseguir eso que usted está mencionando? No, hermano, la Biblia dice que sí. Y si la Biblia dice que sí, nosotros sabemos que es así. La mujer que busca a Dios tiene un espíritu tranquilo. Si no busca a Dios, no va a tener un espíritu tranquilo. Además es sabia porque se arregla para atraer a su marido. Ella no es
otra vez desaliñada en su aseo y vestuario. Es cuidadosa con su feminidad. Pedro dijo en 1 de Pedro 3:5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. En otro tiempo hubo mujeres que brillaron por su piedad, brillaron por su personalidad y brillaron por su atractivo. En Ruth 3:11 nos describe que en esas comarcas o en esos lugares la gente reconocía lo que es una mujer virtuosa. Y una mujer virtuosa es una mujer integral. Integral. Es decir, que no solo es, sino que también parece. Mire lo que dice Ruth 3:11. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Entonces podíamos preguntarnos en esta mañana, ¿qué concepto tienen las personas de usted como mujer? ¿Qué concepto tienen? Y una pregunta que me parece más importante, ¿cómo están siendo criadas las hijas? Ya cuando están sobre los 15 años, entonces se ponen hermosas, bonitas, y de pronto uno de los padres empieza a hacer énfasis en el aspecto físico de su hija o de sus hijas. Quiero aclararles o recordarles que tengo 3 hijas de 24, 22 y 21 años. Y es una lucha. Es una lucha criarlas, enfocarlas hacia la piedad, hacia el desarrollo de su personalidad, de su carácter y hacia que su atractivo no sea el centro. Porque a los 15 años, ¿qué niña no es bonita? El mundo les tiene preparados a ellos, a ellas, una cantidad de elogios para involucrarlas a una dependencia en cuanto a su arreglo físico. Salomón describe la mujer de Dios que es a su imagen, a la imagen de Dios, que se diferencia claramente de la mujer que no tiene fe. Proverbios 31, 10 al 31, vamos a encontrar esa exposición de todo lo que estoy diciendo, pero solo voy a leer 10 al 12. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? La buena noticia es que el versículo no termina ahí, porque imagínense, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Nadie, pastor. No, sí. Mire lo que dice. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Hay respuesta. Mire lo que dice. Su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Su estima sobrepasa más allá a los atuendos que se podía poner: oro, plata, vestidos costosos. Su estima va mucho más allá. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Bueno, Sara fue una mujer que bendijo la vida de Abraham y de toda su descendencia. Y mi último versículo de 1 de Pedro, que es 3, 1 al 6, dice: como Sara, y aquí viene algo dificilísimo que uno no podía entender. Como Sara obedecía. Esa palabra, hermanos, diga si no es complicado, pero peor lo que sigue. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Eso hoy no suena por ninguna parte. Podríamos decir, con razón la Biblia es tan anticuada, porque esto no tiene relevancia para hoy. De la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Van a recibir bendición si fueren como Sara. La elección de Sara fue llamarle Señor. No fue la elección
de Abraham. No fue que Abraham le dijo, hágame el favor. Bueno, ¿quién llegó a ver? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó a ver? Llegó el Señor de la casa, salúdelo. Salúdeme como el Señor. No. Ahora la palabra Señor es amo. Podría ser todavía más, suena terrible eso. En cuanto a la actitud que tiene uno, que podía tener frente a un amo. ¿En qué sentido? Respeto. Respeto y honra. La elección fue de Sara. Tuvo que ver con el honor más que con su subordinación, de subordinarse. Y habrá hombres que merecen respeto y merecen honor, porque quiero decirle que el hombre no es tratado bien en la sociedad. Quiero decirle que la sociedad, el hombre, de hoy en 8 días vamos a hablar de los hombres. Nosotros los hombres somos menos que nada para la gente. No hay respeto, menos honra. No hay eso. Llegó su papá, llegó mi esposo. Qué alegría. Sara no fue una esclava de Abraham, fue la mujer que disfrutó su unión con él. Cuando Dios le hace la promesa a ella de que van a tener un hijo, ella ya es de edad adulta. ¿Y qué dijo ella? En algunas versiones cercanas al hebreo dice, ¿cómo va a ser eso si nosotros ya estamos muy adultos y no podemos seguir disfrutando? No podemos seguir disfrutando de una vida íntima, deleitarnos, que nos da la posibilidad de interpretar que Sara era feliz y que disfrutaba su intimidad con su esposo, que no era una esclava, que era una mujer amargada, dolorida, diciendo, ¿y cómo será eso? Ay de que se me llegue a acercar, y con un bate ahí, ay de que se llegue. El primer milagro que Dios tiene que hacer es que me boten el bate de al lado de la cama, porque que no se vaya a acercar para que el hijo de la promesa nazca. Sara controló su emotividad usando lenguaje respetuoso con su esposo y con los demás. Y quiero decirle que esto del lenguaje es algo serio. Las palabras vulgares y groseras no existen en la casa de los hijos de Dios. Tenemos una cantidad de debilidades sumadas en familia y nos hemos equivocado y hemos tenido que pedir perdón muchas veces, pero quiero decirle, dentro de las normas de la casa nuestra, ninguna palabra corrompida, ninguna. Quiere decir que yo, como ejemplo, nunca me han escuchado una vulgaridad. Usted dirá que si no se le ha pasado, eso será diferente. Pero nunca, y con autoridad he podido decir, pero cuando hay lenguaje soez. Y da tristeza que hoy día se piensa en el feminismo, que las mujeres son iguales y están anteponiendo de que son iguales. Pues ¿para qué anteponen eso? Es que la Biblia lo dice, que son iguales. Entonces ellas van al bar, ya a la discoteca, ya ellas toman igual, fondo blanco, ya ellas se sientan y ya ellas hablan vulgaridades entre sí. Y pues yo le diría a usted, si usted se enamora de una mujer que dice vulgaridades, crea que un día le va a decir ¿qué hubo? Y le va a empacar su vulgaridad. Entonces usted ya sabe, dice no. Proverbios 31:26 dice, cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. O establece el orden con bondad. Podríamos también pensarlo así. Mi amor, ¿será que me puedes lavar la loza? ¿Me puedes ayudar con esto? Pero también, como era como una hacienda, también ella tenía manejo. Las personas lo conocían, manejo.
está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Sus hijos se levantan y la bendicen, su marido la alaba. Entonces, es serio este punto, porque hay mujeres que no tienen nada que ver con el hogar hoy día y no estamos criando hijos que si un día viene un bebé para ellas no puedan dar la talla, aunque la van a dar si sus padres fueron de buen ejemplo. El hombre y la mujer son iguales ante Dios, aunque tienen deberes y privilegios cristianos diferentes. El desconocer estos deberes hará la vida más complicada y más insoportable. Ustedes como mujeres cristianas tienen un gran aporte por hacer. Quiero orar en esta mañana y quiero reconocer que ¿por qué las mujeres rechazarían un texto como este? Porque han sido maltratadas. ¿Por quién han sido maltratadas? Por sus padres. Sus padres las abandonaron. Entonces les cuesta trabajo. Un texto de estos es como para, y quisiera preguntarles en esta mañana a las mujeres que no lo hagan solo, pero preguntarles, ¿les lastimé hoy a ustedes al hablar de esto? ¿Les he lastimado? Si les he lastimado, pues tengo que pedirles perdón y ustedes tendrán que disculparme. He tratado de enseñar la Biblia, pero las mujeres es normal que se resistan a este tipo de cosas. Han tenido esposos, han sufrido, la sociedad las ha maltratado. Entonces hay mujeres que están heridas, están bloqueadas con la palabra. Hay mujeres que se están sanando, pero estar sanando es que uno va y viene, va y viene. Y hay mujeres sanas que pueden decir, Señor, gracias porque soy sana y tú me das unas recomendaciones especiales para que yo pueda bendecir mi hogar. Le invito a ponerse en pie y que cantemos esta canción, pero permíteme hacerle una oración. Padre, quiero orar por aquellas mujeres. Mujer, ore por sus hijas. Hombres, oren por sus hijas. Oremos un momentico. Padre, queremos orar para que toda herida, Señor, que hace que este tipo de mensaje no llegue, o toda mundanalidad, Señor, también, mucha mundanalidad, que están bajo un espíritu feminista. Y mira, Señor, también ese espíritu machista que ha habido en todos nosotros, como hemos salpicado, Señor, tu gracia, tu misericordia, tu paz. Yo te pido que sanes el corazón de las mujeres, que aquellas que están en proceso de sanidad, tú hoy les hayas aclarado muchas cosas, y aquellas que están sanas sean personas que ayuden a otras mujeres a levantar tu nombre. Esto en el nombre de Jesús, amén y amén. De hoy en 8 días espero corresponder con el versículo que tengo. Quisiera que poder hablar a los hombres, pero que ustedes también, las mujeres, estén, ¿verdad? Bueno, hermanos, entonces empecemos de nuevo, como dice la canción, y que Dios bendiga grandemente nuestras vidas.